Hola, soy Marjorie Rojas y les doy la bienvenida al Congreso Virtual El Poder de tus Palabras, donde descubrirán la herramienta más valiosa que poseen y aprenderán a usarla para transformar su vida, sus relaciones y sus negocios. En esta oportunidad nos acompaña el Dr. Norbert Román, quien nos trae un tema muy interesante acerca del impacto de las palabras en nuestra salud. Es un placer para mí presentarles a nuestro invitado. El Dr. Norbert Román Garita es geriatra neurólogo y gerontólogo, máster en neurociencias, director del Centro de Envejecimiento y Memoria y miembro del Consejo de la Secretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud de Costa Rica. Es además fundador de la Academia Costarricense para el Estudio de Demencias y presidente de la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias asociadas. Desde el 2018 es miembro del Comité Científico de la Asociación Iberoamericana de Alzheimer y miembro del Central American Movement Disorders World Group. Es también vicepresidente de la Asociación de Médicos por la Vida. Y en el 2018 fue el ganador del Premio de Calidad de Vida otorgado por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica. Norbert, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy compartiendo este tema tan importante para nuestra salud. Muchas gracias, Marjorie. Más bien a ti, las gracias por invitarme. Siempre con toda la disposición. Gracias. Norbert, contanos, ¿cuándo y cómo descubriste el poder de tus palabras? Bueno, en realidad no sé con certeza si tengo ese poder de las palabras, pero tengo 53 años y recuerdo desde los 8 años trabajar en temas de acción social y demás, y ir progresivamente en la vida viendo cambios en las personas y aunque al inicio no había una conciencia personal de que algo podía uno ser influenciador sobre otros, creo que te tendría que decir que sería como en los últimos 10 años que he podido notar que sí suceden cosas que no tenía conciencia de ellas previamente. Muy bien. Ahora, hablando precisamente ya en el tema de la salud, ¿pueden realmente las palabras cambiar la composición de nuestras células? ¿Ocurre algo en nuestro organismo a través de las palabras? Bueno, Marjorie, como sabes, yo me dedico al tema de las neurociencias y esto ha ido cambiando sustancialmente con los avances tecnológicos que hoy tenemos y hemos podido con esos avances pues ver cosas que antes suponíamos que sucedían, pero ahora las podemos observar que realmente están. Y es que nuestro cuerpo tiene una maravillosa cantidad de formas de comunicación sensorial. Solo pensar en nuestra piel, nuestro órgano más grande, nuestra visión, nuestro olfato y por supuesto nuestra audición. Y es que al ir descubriendo que cada una de estas caminos sensoriales son extraordinarias fuentes de información que hacen conexiones en diferentes lugares y hacen redes maravillosas, sabemos, utilizando herramientas, por ejemplo, que se llama resonancia magnética funcional y tractografía, que nos permiten hoy ver esas rutas que eran invisibles, saber que ciertas sensaciones de diferente intensidad y forma, incluso de la tonalidad con que yo hablo o las formas de expresión facial que yo tenga, amigable o no, tienen, Marjorie, rutas diferentes y van a generar respuestas diferentes. Y eso es en el momento en que estamos. Ya decir más allá de cambios celulares no te sabría decir, pero sí sabemos y que podemos ver y observar estos cambios de rutas y redes neuronales visiblemente. Es posible entender que sí, dependiendo la forma en que nosotros nos comuniquemos específicamente sobre tu tema, que es la parte lingüística de las palabras,
dependiendo de esa intensidad, la forma, la expresión, si por ejemplo son palabras groseras, negativas, ¿verdad? Pueden tomar la ruta de la amígdala, responde ante la agresividad y vamos a encontrar una respuesta de igual manera. Pero si por otro lado tomamos una comunicación más amable, con movimientos físicos, facciones amigables, puede tomar una ruta diferente de redes neuronales hacia el hipocampo y a lo mejor tomando otras redes pueden generar cambios duraderos en la persona que se manifiestan en comportamientos conmigo mismo y con las demás personas. De tal manera que estamos en un momento, Marjorie, maravilloso del desarrollo de la neurociencia en la que hemos podido entender esto que sabíamos que podía estar ocurriendo a poderlo observar en la práctica. Y bueno, y eso es lo que te podría decir. Sí, evidentemente, la forma de comunicación, la expresión, en el caso verbal también, pero el uso de múltiples herramientas sensoriales me parece a mí que pueden transformar el mundo, ¿verdad? Y creo que en la práctica lo vemos día a día y eso es lo que me ha tocado a mí verlo en los últimos 30 años profesionales, pero antes de eso en la práctica, digamos, de persona a persona desde mis 8 años de edad. Muy bien. Pensando en esas rutas que nos contás, Norbert, específicamente podrías darnos ejemplos de lo que sucede en nuestro cuerpo cuando mantenemos un lenguaje positivo o un lenguaje negativo. ¿Hay posibilidad de saber realmente qué sucede con nosotros? Viera que cuando hay mensajes agresivos, físicos, verbales, de movimiento, de gestos faciales que toman la ruta de la amígdala, también hay conexión con áreas profundas del cerebro, del hipotálamo, por ejemplo, que dan manifestaciones de frecuencia cardíaca más rápida, sudoración, estado de alarma, secreción de sustancias inflamatorias, de cortisol y otras que son estados de alarma, situación de guerra, ¿verdad? Y por otro lado, lo contrario. Entonces sí hay cambios que se suceden dependiendo de la comunicación que tengamos, incluso con nosotros mismos o con otras personas. Porque en el ser interno digamos, de la conciencia humana, ¿verdad? Que es un nivel superior de desarrollo en la que yo pues me profundizo en mis pensamientos y pongo las palabras en mi interior que quiero poner, pueden también generar cambios, digamos, físicos, visibles y que podemos medir. Podemos decir, Norbert, que el mantenernos durante un tiempo prolongado con un diálogo interno negativo podría desencadenar una enfermedad y lo contrario, el tener ese diálogo interno positivo podría hacer que mejore nuestra calidad de salud. Bueno, con una certeza de esa manera no, pero para eso tenemos los estudios epidemiológicos que nos permiten caracterizar a las personas en su tipo de forma de comunicación social, ¿verdad? De hecho, incluso te puedo decir que hay integración neuronal de experiencias del dolor que se aprenden socialmente. Es decir, se ha podido demostrar que dependiendo de lo que se aprende socialmente de otra persona para el manejo del dolor físico, pero también para el manejo de dolor social, así van a ser las respuestas aprendidas. De tal manera que yo sí creo que aunque no lo podemos demostrar, sí hay cambios que se suceden de acuerdo a las sensaciones que vamos incorporando a nuestras redes neuronales. Algo así que tendríamos que decir, dime qué estás poniendo en el saco y veremos de qué se llena ese saco. Definitivamente por ahí va el conocimiento de las neurociencias que tenemos que ir, digamos, reafirmando con el tiempo y con más pruebas. La incorporación de modificación de genes de sobrevivencia, de protección, pueden también verse modificados de acuerdo al ambiente. Eso sí también lo conocemos.
Ahí me da por pensar entonces, Norbert, que definitivamente esa responsabilidad acerca de lo que decimos a nosotros mismos y a otros es tremenda, porque podemos ser generadores de ambiente y de acuerdo a ese ambiente, estás hablando de dolor social. Podríamos entonces tener una participación muy importante desde nuestro comportamiento, nuestro lenguaje, para contribuir a eso o beneficiar también a nuestro ambiente, ¿no? Bueno, yo siempre explico a mis pacientes y a las personas que comparto en los proyectos en los que yo trabajo, que no, el ser humano no siempre va en la carroza de la victoria. Y la capacidad de resistencia, ¿verdad? De resistir al dolor, a los problemas que son parte natural de la vida, depende de factores tanto externos como internos. Y no necesariamente debemos tener todo controlado para que las cosas vayan funcionando como deberían ser. Sin duda, Marjorie, tenemos una autorresponsabilidad, ¿verdad? Con nosotros mismos y ojo, con nuestro alrededor, porque nuestras manifestaciones y nuestras expresiones van a calar sobre los que están aprendiendo de nosotros. Ojo, que no nos damos cuenta, los que están observando nuestros movimientos paso a paso en nuestra convivencia familiar, en nuestra convivencia laboral y social, en nuestro microambiente, de verdad que tenemos una responsabilidad muy grande que deberíamos asumir cada día de la mejor manera y tal vez con una conciencia mayor de que sí es posible que nosotros podamos cambiar el mundo. Claro que sí, eso es lo que estamos haciendo en este momento, justamente. Norbert, ¿qué relación hay entre las palabras y el efecto placebo? Bueno, quizás tal vez me referiría a estos estudios que hablan sobre las manifestaciones a la percepción del dolor, al dolor físico con aprendizaje social. Placebo se refiere a dar una sustancia que la persona cree que tiene unas propiedades, en este caso, por ejemplo, analgésicas, pero que al fin de cuentas no tiene ninguna sustancia activa. Eso se llama un placebo. En medicina no es correcto usar placebos, ¿verdad? Pero quizá lo que te está refiriendo, me parece, es que como en el caso del dolor, el aprendizaje social, el cómo respondemos a eventos parecidos, socialmente aprendidos, nos pueden dar respuestas diferentes que en otros casos tendrían que darse analgésicos más poderosos. Incluso este tema se está visualizando como una estrategia terapéutica para el dolor crónico, inclusive. Qué interesante, ¿puedes ampliarnos un poquito más eso? Bueno, incluso ahí pude revisar un artículo porque me pusiste a revisar artículos de la utilización de hipnosis incluso para que se está trabajando en el tema del dolor crónico y demás, pero también en las formas de manifestación y de aprendizaje del dolor podría ser una herramienta terapéutica al futuro que, veamos, no es que podamos eliminar todas las estrategias que hemos aprendido desde la medicina alopática, pero que sí de alguna manera pueden contribuir a mejorar la calidad de miles de personas, sobre todo en temas de cuidados paliativos. Muy bien. Norbert, hablemos un poquito de enfermedades neurodegenerativas. Popularmente se cree que ciertos ejercicios relacionados con las palabras, como la lectura, los crucigramas, ese tipo de juegos podrían llegar a prevenir este tipo de enfermedades. ¿Es esto un mito popular o realmente existe algún beneficio de estar realizando este tipo de actividades? Bueno, veamos lo siguiente. Yo practico lo que se llama medicina alopática basada en evidencia científica. Entonces, ¿cómo estamos con el tema de medidas eh, terapéuticas no farmacológicas para demencia? La evidencia que se tiene sobre todo en demencia ya instaurada, ojo, demencia ya instaurada leve
moderada o severa, y en el uso de terapias no farmacológicas, sobre todo para, digamos, evitar la pérdida de funcionamiento y el control de trastornos de la neuroconducta. Allí lo que tenemos es evidencia clase B. Evidencia clase A es que no hay duda alguno con pruebas científicas y reiteradamente se prueba lo mismo, da el mismo resultado. Una evidencia clase B no es mala. Lo que significa es que se necesita controlar malas variables porque hay diferentes estrategias, digamos, de campo para estimulación cognitiva, unos y otros, y no hay un acuerdo universal de cómo si es el dominó o es el crucigrama o qué lo que más beneficia. Lo que sí te puedo decir es que hay evidencia clase B cuando ya hay demencia leve o moderada que puede ayudar a contener o controlar o estabilizar a las personas que tienen demencia. No tenemos evidencia científica como de anticipación, como lo que me estás preguntando de reducción del riesgo. Lo que sí sabemos con evidencia científica es que haciendo 5 cosas a través de la vida, te invito a hacerlo, entre más temprano, mejor, así tu edad perfecta, que haciendo 5 cosas a través de la vida reduce el riesgo de aparición de las demencias, o si nos tocara sería como más benevolente. Las 5 herramientas son lo que es bueno para el corazón, es bueno para la mente, es decir, los factores de riesgo cardiovasculares, controlarlos, no tener obesidad, ¿verdad? Si somos diabéticos, ojalá no serlo, hipertensos, si lo somos, estar controlados. El segundo, nutrición razonable, consciente. Casi que todos sabemos qué debería ser, pero cuando llegamos a la decisión y tenemos el plato al frente y la mesa, digamos, el menú listo ahí, como que perdimos la conciencia de lo que deberíamos hacer. Eso es trascendente. El ejercicio físico de una intensidad suficiente que cause un impacto a nivel cerebral. La receta de cocina todavía no está, Marjorie, pero una idea. Podría ser 150 minutos de actividad física de intensidad suficiente. ¿Cuál? Que me cause sudor o que me cause un cierto cansancio y que no me afecte la salud en otras cosas. Es decir, yo siempre digo, no sirve sacar el perro a caminar, ¿verdad? Ese no es la intensidad que necesitamos. La cuarta cosa, vea qué interesante, es casi que lo que estamos hablando el día de hoy, que es el reto cognitivo a través de la vida. Bueno, es que yo siempre leo ese libro y leo ese libro y leo ese libro. Se trata que el cerebro necesita un reto suficiente que genera, vamos a ver, nuevas redes neuronales y para eso es un reto aprender algo nuevo. Por eso decimos en temas de reducción de riesgo, entre más años de estudio y más incorporación de retos a través de la vida, aunque tengas 20, aunque tengas 50 y aunque tengas 90, siempre va a ser efectivo. Y el último punto sería que lo que estamos hablando mucho de esto es trabajar con el tema de la salud mental, algo así como tener una sonrisa a pesar de que no estemos en la carroza de la victoria, es trabajar sobre el tema de conciencia de que nuestra salud mental no solamente depende de nuestro entorno, sino de nuestras propias decisiones e interiorizar que buscar las mejores herramientas para salir adelante. Esas 5 herramientas pueden reducir el riesgo de demencia. De hecho, hay un estudio que nos indica que cerca del 36% de las causas que generan demencia son controlables por nosotros. Es decir, nuevamente, está en nuestras manos una reducción de riesgo de cerca de un 36% y eso es muchísimo, Marjorie. Claro que sí, anotadísimas todas esas, esos consejos que nos acabas de dar y como bien decís, está en nuestras manos, pero si es un porcentaje muy, muy elevado, vale la pena hacer todo lo posible para no llegar ahí en lo que esté en nuestras manos. Norbert, y ya hablando de un tema de comunicación eh, más cercano a una persona que esté padeciendo una enfermedad, ¿cómo puede la manera en que se le comunica un diagnóstico a alguien cambiar su realidad? Incluso
la forma en que el personal de salud o su familia se comunica con el paciente, ¿cómo puede eso alterar o beneficiar más bien la vida de un paciente? Bueno, eso, Marjorie, nos lleva al punto de la medicina como un arte. Te decía que practico la medicina alopática basada en evidencia, pero diría que también practico la medicina, la ética. Los médicos, la medicina debemos verla como un arte. Sé que a veces pareciera que se está transformando en otra cosa, pero sigue siendo un arte de la comunicación. Los médicos a veces tenemos la fortuna maravillosa de sanar o curar a alguien, a veces, pero siempre tenemos la oportunidad de acompañar, ¿verdad?, al ser humano en su proceso cualquiera, y esa compañía quizás tenga un efecto más importante que un medicamento. Yo no me doy el derecho jamás de quitarle la esperanza a nadie, ¿verdad? Sino es saber que ese ser humano tiene a alguien al frente que lo va a acompañar en su proceso, cualquiera que sea, porque siempre hay cosas por hacer. Nunca hay nada. La palabra no se puede hacer nada. Digamos que desde el arte de la medicina histórica, ancestral, no es posible pensar en eso. Imagínate si unos siglos atrás había mucho menos cosas que ahora y hoy tenemos mucho más y mañana tendremos mucho más. Pero lo que no va a cambiar es la comunicación entre el médico, el paciente y su familia. Y eso es un arma poderosísima para que el ser humano, independiente de su condición, independiente de su fragilidad, saber que hay un acompañamiento y saber que sí es posible seguir adelante en cualquiera de las circunstancias más dolorosas que uno pueda anticipar o pensar. ¿Tenés alguna historia, alguna anécdota bien interesante que puedas compartirnos acerca de esto último en todos estos años que tenés como médico? Bueno, son tantas y miles de experiencias y yo creo que me he ido haciendo, no sé, creo que soy milenario porque al conocer y recordar tantas historias de éxito de personas mayores, he podido entender lo siguiente. Digamos, en resumen, un resumen ejecutivo de 32 años de ver pacientes y poder entender qué es una vida exitosa. Bueno, resulta que la vida exitosa de tantas vidas que conozco, historias, no es tener todo, es tener la capacidad, digamos, de adaptación a las cosas que tengo y aquilatar las cosas que tengo hoy, ¿verdad? Y en ese reforzamiento positivista, a mí me encanta compartir con las personas mayores, 90, 80 años, que ven de cada día una motivación extraordinaria a seguir adelante, sobre todo cuando tienen redes de apoyo social. No siempre es así, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ir construyendo alrededor de nuestra sociedad cada vez ciudades más amigables con las personas vulnerables. Y yo quisiera, digamos, dejar un mensaje acá, porque, claro, y es que no siempre vamos en la carroza a la victoria. Y yo quiero ser muy claro en decir que no se descarte a nadie, que no se descarta a nadie, ni por condición ni por enfermedad. Es un tema circunstancial que usted o yo nos tocará, pero eso no significa que no se pueda seguir adelante en tanto todos entendamos que es posible si hacemos redes cada vez más fuertes, independiente de lo que nos toque, ¿verdad? Ese ser interno de autorreflexión y de positivismo independiente de las condiciones puede contribuir mucho a la salud y al bienestar y a la calidad de vida independiente de la enfermedad que nos toque al final de la vida. Muy bien. ¿Y qué ganas de empezar a construir una red de esas en este mismo momento? Que de hecho ya lo estamos haciendo porque estamos aquí justamente compartiendo con miles de personas de diferentes países y pensando en esas personas de nuestra audiencia, Norbert, que podrían tener ahorita a un ser querido enfermo o estar enfermas o ser cuidadoras de una persona tal vez con una enfermedad neurodegenerativa
como el Alzheimer. ¿Qué palabras les podrías dirigir precisamente a esos cuidadores, a esas personas que están en este momento atravesando ese proceso, ¿verdad? Rescatando esto último que acabas de decir acerca de ese positivismo. Bueno, efectivamente, la palabra principal es admiración. Si no hubiesen cuidadores familiares, no podría ser posible llevar la obra. En el entendido de que eso es así, muchos y cada vez más somos conscientes de esa labor maravillosa y tenemos la obligación y estamos en la construcción de cada vez más ciudades amigables. Esa es la misión en la que me estoy dedicando, digo yo, que me voy a dedicar en los siguientes 12 años y que ya estamos construyendo ciudades amigables. Efectivamente, ser un cuidador es una misión extraordinariamente intensa, valiente, pero requiere el apoyo de otros. Nosotros necesitamos crear redes de apoyo para los que cuidan. Su misión es valientísima, maravillosa, agotadora, ¿verdad? Pero es lo que, digamos, le da una trascendencia al ser humano. Si es necesario legislar, esa es una decisión que hemos tomado en este punto, porque hay que visibilizar los esfuerzos de quien cuida. Entonces, a futuro, y si esto es una invitación global, de hecho, tenemos la gran oportunidad, les cuento así en secreto, de reunirnos en las Naciones Unidas en el mes de abril, donde vamos a hablar sobre vejez y donde vamos a intentar tener presentar la voz y una posición al mundo sobre las necesidades de cuidados paliativos, sobre las necesidades de ciudades amigables y sobre la necesidad de legislar a favor de los que cuidan. Esa es la voz que llevamos a las Naciones Unidas, esperemos, para el mes de abril. Es un trabajo de todos. No podemos invisibilizando al héroe. Así que mi admiración. Muchísimas gracias, Norbert. Te apoyamos todos. Estoy segura que hablo por la audiencia también en elevar esa voz porque sí es muy necesario y hay muchísimas personas que lo están necesitando. Así que personalmente contá con mi apoyo, pero estoy segura que de la audiencia también vas a tener ese apoyo. Para ir finalizando esta conferencia, Norbert, ¿existe alguna literatura, algún libro que puedas recomendarnos o algún material para complementar este tema para nosotros los que no somos médicos? Bueno, recientemente me he dedicado pues a la revisión de la literatura y hay muchísimo de esto, cada día hay más desde la neurociencia, a veces nada amigable en leer sobre estos temas. Creo que es un pendiente, Marjorie, que vamos a tener que ir construyendo hacia una información también como una comunicación que nos permita adentrarnos sobre la profundidad de nuestro cerebro, sobre la profundidad de esa maravilla de la conciencia humana y la posibilidad que tenemos nosotros, en lo particular, en nuestro interior, de modificar y la capacidad que tenemos de modificar hacia los demás en un mundo que todos queremos mejor para todos. Creo que hay un pendiente, Marjorie, de construir algo más amigable que pueda llegar al ser humano y te felicito porque esta es una herramienta de tu congreso que nos puede acercar claramente a dignificar al ser humano sin descartar a nadie. Muchísimas gracias, Norbert. Lo recibo y claro que sí. Y aprovecho también para agradecerte de vuelta por haber estado con nosotros en esta oportunidad, compartiéndonos tu experiencia, tus conocimientos que son tan valiosos y que definitivamente nos dejas con un aporte de alto contenido para nuestra vida, que justamente levantándonos de esta silla podemos ir y aplicar y quedamos con el reto también para poder mejorar nuestra vida y la vida de quienes nos rodean. Norbert, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias a ti y saludos a todos los que están participando de tu congreso. Yo los invito a conocer mucho más del doctor Norbert Román. Aquí en su página pueden encontrar su biografía, los enlaces a sus redes sociales
Y los invito a que si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre esta conferencia que el doctor nos ha dado, pueden hacerla aquí también. El doctor les va a estar respondiendo. Y por supuesto, también les extiendo a ustedes mi agradecimiento por habernos acompañado en esta conferencia y los invito a seguir aprendiendo, descubriendo y disfrutando del resto de sesiones que nos esperan en el Congreso. Los veo ahí.